Los acontecimientos centrados en la relación de Seyran y Ferit en el último episodio de la serie Yal Sapkn despertaron curiosidad entre los espectadores. Ferit le pregunta a Seyran, ¿volverás a ser mía? La respuesta estaré contigo tuvo gran repercusión en las redes sociales. Se especula mucho sobre si Seyran y Ferit volverán a estar juntos. Los conflictos internos que vive Ferit y los consejos que le da Ali y Saga hacen que el público tenga esperanzas en la transformación de estos dos personajes de la historia de amor. La relación de Ferit con Diyar y el profundo vínculo que siente hacia Seyran parecen determinar el camino que seguirán en futuros episodios. Mientras los fanáticos de la serie comentan si Seyran y Ferit se reconciliarán, la expresión "los verdaderos amantes definitivamente se reunirán" simboliza la esperanza en esta relación. La forma en que se desarrollen estas dinámicas en los próximos episodios mantendrá a la audiencia pegada a la pantalla. Esta semana la serie Yal Sapkn está en su punto máximo de emoción. ¿Qué pasará en la relación entre Ferit y Seyran? La popular serie de televisión de Star Television, Yal Sapkn, se reunió con la audiencia con su episodio 81 el viernes 1 de noviembre. A la serie, incapaz de alejarse de Seyran, Ferit pregunta, ¿volverás a ser mía? La pregunta y la respuesta que recibió dejaron huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie de televisión Yal Sapkn. En el episodio 81 de la serie Yal Sapkn, que se transmitió la noche del 1 de noviembre, cabe destacar que Seyran y Ferit no pudieron mantenerse alejados el uno del otro, y que Ali Saga advirtió a su nieto Ferit sobre la decisión de casarse. En el último episodio de la serie Yal Sapkn, mientras Alice Coran compensa su anhelo con su nieto Ferit, Abidin intervino. Pero en ese momento llegó el abuelo de Diyar. Alice Coran fue duro con Ilyas, quien gritó, «Me hiciste una promesa, pero no permitiré esta desgracia». Mientras que Ali Saga dijo, «No dejaré que mi familia hable mal de mí», Ilyas dijo, «No tengo una niña para darle a un hombre que acudirá a su ex esposa cada vez que esté en problemas», y se llevó a Diyar. Mientras tanto, Abidin insistió en hablar con Alice Coran. Ferit se volvió hacia Abidin y le dijo, «¿No te da vergüenza pisar a un hombre enfermo? ¿Cuántos años tiene?», dijo. Mientras los dos estaban a punto de pelear, Esme cayó enferma y Suna y Abidin abandonaron la mansión. Nadie tiene la experiencia que se merece. Cuando las cosas se calmaron, Seyran habló con Ferit y le dijo, «No deberíamos quedarnos aquí. Tu boda se arruinó por mi culpa. Estos eventos. Diyar no se merece esto en absoluto». Ferit dijo que lo más importante era su seguridad y dijo, «Nadie obtiene lo que se merece en esta historia. ¿Te merecías esto? ¿Diyar merecía estar atrapado en la mesa de la boda? ¿Qué merecía yo, Seyran? Dime. ¿Merecía perderte?», dijo. Seyran dijo, «No te lo merecías, Ferit, pero tampoco mereces perder a Diyar por mi culpa». Ferit dijo, «Lo arreglaré todo. Luego me casaré». «Estabas diciendo no lo hagas». «Casarse, ¿qué cambió?», dijo. Mientras decía en Seyran, fue hasta que conocí a Diyar. Luego el médico vino a Ali Saga para un chequeo. En el mismo momento, Ilyas le gritaba a su nieto Diyar, «No te entregaré a Ferit». Ferit dijo que llamaría a Diyar y hablaría con su abuelo. Mientras Abidin ardía con el fuego de la venganza, le dijo a su esposa Suna que su infancia nunca volvería, y lo que pase al final de esto nos pasará a nosotros. Añadió. La verdad sobre Abidin ha sido revelada. A la mañana siguiente, Ferit, Orhan y Fakat supieron la verdad sobre la historia de Abidin. Resultó que Ali Saga dijo, «Ve e intimida a mi hermano», pero Latif rompió los frenos del coche y provocó la muerte. Y Fakat, quien llamó a Abidin y lo invitó a la mansión por orden de Ali Saga, también advirtió a Betul que hiciera una escena, y se fuera debido al contrato matrimonial previo a la boda. Ferit persigue a Sinan. En ese momento, Ferit se enteró de que Ayla y Mumtaz habían regresado a casa, asaltaron su casa y preguntaron por el paradero de Sinan. Ayla, que dijo que había hecho enfermar a su hijo, le rogó que no hiciera daño a Sinan si lo encontraba y que lo entregara a la policía. Ferit declaró que su única condición para esto era, «Si descubres su ubicación, me lo dirás». Azal, quien detuvo a Ferit mientras se iba, declaró que sabía que su hermano llegó a casa anoche, y se enteró de que Seyran se hospedaba en el Yal. Visita a Diyar desde Seyran. Mientras todo esto sucedía, Seyran fue a la casa de Diyar.
De pie frente a Ilyas, Seyran dijo, Ferit no se rendirá conmigo, pero esto no se trata de mí. Ferit no abandona a las personas que ama. Confiarás a tu nieto a la persona adecuada. Vine aquí porque Ferit ama a Diyar mucho. Ferit es una buena persona, lo ve con su bondad. Por favor, no lo castiguen, dijo Seyran, quien luego habló con Diyar y le dijo, tuve que salir por esto. Me siento en deuda contigo y con Ferit. Rompió a llorar tan pronto como salió por la puerta. Y Fakat, que fue a Abidin al mismo tiempo, no escuchó lo que dijo Ali Saga y le entregó un cheque. Mientras Abidin se estaba volviendo loco, Suna le dijo que no rompiera el cheque. No quería añadirte a mi destino, Ferit. En ese momento, Seyran, que regresaba a su casa, se dio cuenta de que alguien lo perseguía. Seyran, que tuvo que decirle a Ferit que la estaba buscando que iba a salir, afirmó que Sinan la estaba siguiendo. Ferit le dijo que nunca se bajara del taxi, y que le enviara una ubicación en vivo. Seyran, aliviado cuando el coche que los seguía se fue, se reunió con Ferit. Ferit, ¿qué podría ser más importante que tu vida? Mientras se enoja con él, Seyran dijo, tú. Él dijo, fui a Diyar. He estado arruinando todo desde que llegué a Estambul. No quiero causar problemas entre tú y Diyar. Pensé que si le contaba a su familia sobre ti, lo entenderían. No quería hacerte compartir mi destino. Lo siento, dijo Ferit Koran, abrazando a Seyran que lloraba, y dijo, no es culpa tuya. Lo siento, dijo. Después de que los dos regresaron a la mansión, Ferit les dijo a Esme y Kazm, esta hija suya se fue sin decírselo a nadie. Cuando todos reaccionaron, Seyran se enojó y se fue a su habitación. Te vas de aquí, Seyran. Seyran, que estaba muy asustada en la terraza de su salón de noche, llamó a Suna y le dijo que sabía que Sinan estaba en la mansión y que no debería quedarse aquí. Cuando Suna le pregunta si puede hablar con Ferit, Seyran dijo que las palabras no salieron de su boca. Ante las palabras de Seyran, caí en la vida de las personas como una sombra. No puedo vivir mi propia vida. Suna la animó y le dijo, si recuerdas al verdadero Seyran, nada sucederá como temes. Después de hablar con su hermana, Seyran bajó a la piscina y le dijo, no tengas miedo, no tendrás miedo. Encuéntrate a ti mismo, y saltó al agua. En ese momento, Ferit, que se enteró por Aysen de que había visto a Seyran en la piscina, corrió hacia la habitación. Ferit se sintió aliviada al ver a Seyran en la ducha y supo que ahora sabía nadar. Cuando Seyran sale de la ducha, dice, le enseñas a tu cerebro que el agua no está fría y que no te sientes frío. Ferit lo envolvió en una manta. Los dos, que se acercaban cada vez más, estuvieron a punto de besarse, pero Ferit se contuvo. Cuando Ferit salió de la habitación, Seyran se prometió a sí misma, te irás de aquí, Seyran, no te quedarás aquí. Mientras Seyran y Ferit estuvieron pensando toda la noche, Orhan le propuso matrimonio a Betul tan pronto como se despertó por la mañana. Posteriormente, cuando le pidió que firmara el contrato matrimonial, Betul declaró que no iniciaría una pelea y haría esto como dijo Fakat. En ese momento, Seyran vio a Kazm haciendo chocolate de Dubái en la cocina y le dijo que lo ayudaría. Cuando Ferit llegó a la cocina, Kazim les dejó el trabajo y fue a cambiarse de ropa. Cuando Ferit le dijo a Seyran, que estaba triturando con fuerza los pistachos, que se calmara, Seyran dijo, ¿no ves lo que pasó anoche? Tengo que irme de aquí. Está fuera de nuestras manos. Me voy. Incluso tienes miedo de estar en el mismo lugar conmigo y se dirigió a la habitación. Un regalo inquietante de Sinan. Ferit, que lo siguió, dijo, te quedarás aquí hasta que encuentren a ese hombre. Mientras Seyran le decía a Ferit, todas tus habitaciones están llenas. No hay lugar para que me pongas. La caja sobre la cama llamó la atención. Cuando abrió la caja, Seyran vio el camisón que Sinan le compró y se sorprendió y dijo, Sinan entró en la habitación. Ferit tomó el camisón en la mano y bajó las escaleras. ¿Quién puso esto en la habitación de Seyran? Dijo, causando revuelo. En ese momento, Sefda afirmó que vio el camisón en el paquete que recibió de seguridad y lo llevó a la habitación. Mientras Ferit comprende por qué Sinan se fue a casa, le pregunté a Seyran, ¿todavía quieres ir? Preguntó. Seyran, quien fue a la habitación y se compadeció de su madre, dijo, siento que me robaron mi antigua vida y destruyeron mi nueva vida. Entonces Esme dijo, tranquilízate.
Al bajar las escaleras, Seyran vio a Diyar y conversó con ella. En ese momento, Kazm, quien le regaló el chocolate de Dubái a Esme, dijo que Seyran y Ferit lo hicieron. Diyar se molestó por esto y no comió el chocolate a pesar de la insistencia de Ferit. Diyar afirmó entonces que era alérgico a las avellanas, y al maní y recriminó a Ferit que lo hubiera olvidado. Abidin y Alice Coran se enfrentan. Al ver todo esto, Abidin se presentó ante Alice Aga. Abidin, que rompió el cheque entregado por Ifakat delante de ella, le pidió que explicara el pasado. Si tan solo me hubieras dado una oportunidad. ¿Tenías miedo de que estudiara y me convirtiera en un gran hombre? Tengo toda una vida para quitarte. ¿Qué pasó? ¿Tenías miedo?, preguntó. Alice Coran se puso de pie y abofeteó a Abidin y dijo: primero aprende a hablar conmigo, luego ven a mí. Hasta entonces, sal de mi vista. Alice Aga se enojó y echó a Abidin del yal. Cuando Abidin se fue, Alice Aga llamó a Ifakat y pidió el cheque. Alice Coran, a quien no le importaba la mentira de Ifakat, dijo: solo lo exasperarás con dinero. No volverá a entrar aquí fácilmente de esta manera. Seyran en todas sus células. Después, hablando con Ferit, Alice Aga le preguntó: ¿dónde está Seyran, en tu mente o en tu corazón? Dijo. Ferit dijo: estoy pensando en Seyran, por supuesto. Pienso en ella, me preocupo por ella. Por supuesto, ella está en mi mente, pero me casaré con Diyar. No quiero molestarla. Amo a Diyar. Hay amor por Diyar en mi corazón. Alice Coran dijo: hay muchas personas en tu corazón, incluido Diyar. El corazón contiene muchos amores. Si la mente también está involucrada, las cosas cambian. Si una persona está tanto en tu mente como en tu corazón, otros vendrán después de esa persona. ¿Está Seyran en el rincón de tu mente y de tu corazón? Él respondió. Ferit, que empezó a pensar, dijo entre lágrimas: Seyran está en mi mente, pero no sé exactamente en qué rincón. La amo mucho en mi corazón. Pero no sé qué tipo de amor es este. Entonces Alice Coran dijo: lo sé. Lo suficiente como para saltar delante de las balas, para abandonar la mesa de la boda. Seyran está en su mente, en su corazón, en todas sus células. De hecho, Seyran, y mucho menos el mundo. Quiero que tomes la decisión correcta. Nada ha terminado. Entonces, no cometas el error que yo cometí, como yo y Atice. Después de 40 años te preguntarás: ¿qué hicimos? Yo digo que no digas eso, dijo. Le entregarás la mansión a Abidin. Al escuchar las experiencias de Abidin, Suna fue a la mansión. De pie frente a su tía, Suna dijo: me lo prometiste. Nos debes felicidad. Abidin necesita enfriarse de alguna manera. Construirás la mansión sobre Abidin. Ya no tenemos paz. Hiciste esto por tu sobrino Seyran. Es nuestro turno. Hablarás con Seyran. Es su turno de hacer sacrificios por la felicidad de su hermana, afirmó. Seyran a Ferit, contigo. Yo seré. Por la noche, Ferit, que fue a su habitación para preparar la cena que tendrían con la familia de Diyar en el Yal, respondió a las palabras de Seyran: si tu decisión es casarte, no puedo quedarme en esta casa. Ferit: bueno, si no me caso, ¿seguirás siendo mía? En esta habitación como antes. Mejor que antes. Contéstame. Abre los ojos y mírame, Seyran. ¿Estarás conmigo o no? Respondió y le tomó la mano. Mientras Seyran, temblando de emoción, no sabía qué decir, Gulgum vio cómo Ferit y Seyran se acercaban. Bajó con ella las escaleras sin revelarle nada a Diyar, que lo seguía. Cuando Seyran no respondió, Ferit dijo: no puedes. De todos modos, llego tarde, déjame ir. Seyran sucede contigo. Su respuesta a sus palabras fue una cuestión de curiosidad. El acercamiento de Seyran y Ferit y las palabras de Seyran a Ferit: seré tuyo otra vez, se convirtieron en trending topic en las redes sociales. Seyran y Ferit vuelven a estar en los brazos del amor. ¿Qué pasa si Ferit no lo quiere ahora? Seyran y Ferit volverán ahora con un amor más fuerte que antes. Se dijeron la verdad por primera vez. Seyran y Ferit resucitan de las cenizas. Los verdaderos amantes seguramente se encontrarán algún día. Alice Aga abrió los ojos de Ferit. Estamos sedientos de amor. Espero que esta vez sean felices. Me pregunto qué responderá Ferit. Seifer vuelve. Espero que Ferit no intente vengarse. Parecía que Ferit no lo querría.
Pero espero que no cometa un error. La escena final más elaborada y maravillosa de esta temporada. Fue muy bonito que Alice le diera consejos a su nieto para que no cometiera el mismo error que él. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.